Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a coger una naranjita. Esta no. Aquí va. Mira, os voy a comentar una cosa maravillosa que también hemos hecho. Tú te comes una naranja, ¿vale? Y la pelas de esta manera. La pelas de esta manera, ¿vale? ¿Eh? Así. Y luego así. ¿Ves? Ahora así. Me voy a hacer un ejemplo de sacarla. ¿Ves? Pues seguimos así. La cortas así. Te voy a enseñar algo súper lindo. Porque las colonias que hoy nos venden es puro veneno. Es increíble, pero así es. Y están llenas de metales para que cuando tú te lo pones, pues te haga daño. Entonces vamos, para las personas que somos sensibles, vamos a crear nuestra propia colonia. Y la vamos a hacer de naranja. ¿Vale? Ya tenemos la naranja, que esto me la como. Voy a quitar un poquito esto para que veáis mejor lo que estoy haciendo. ¿Vale? Bien, pues viste que ya hemos cortado así como en rodajas, ¿no? La naranja, la hemos pelado. Pues ahora le vas a quitar un poco lo blanco, ¿vale? Le quitas lo blanco para dejar más bien lo que es la cáscara de la naranja. Para que se quede el aroma mejor. Vamos a crear nuestra colonia de naranja. Bien. Mira, ¿ves cómo se ha quedado? Finita y solo la cáscara. ¿Vale? Bien. Pues hacemos lo mismo con todas. Además la naranja, el cítrico este tiene un aroma que te da positividad también. Entonces no solo te perfumas, sino que traes buena energía. Están viendo, ¿no? Cómo lo estoy haciendo. Quitándole más bien lo blanco. Dejando solo la cáscara, lo naranja. ¿Vale? Me queda un poquito más. Es muy importante desconectarse del móvil o por lo menos no ver cosas que fastidian tu mente, ¿me entiendes? Porque todo lo que está de moda está diseñado para fastidiar tu mente. Entonces hay que cuidarla mucho y no seguir ninguna moda, ninguna, de verdad, ninguna, porque todas están diseñadas para fastidiarte la salud, todas. Mira, se puso de moda ponerse pecho y un montón de chiquillas lindas están teniendo problemas con esas prótesis, ¿me entienden? Que se les revientan y es un líquido que no es compatible con tu cuerpo. Los labios, ¿habéis visto todas las chicas cómo se han infectado con esas,
esas inyecciones que se pusieron en los labios, o la de las pestañas, el líquido ese, es que no es compatible con nuestro cuerpo, todas esas cosas artificiales. Los tatuajes lo mismo, no son compatibles con nuestro organismo, ¿vale? Tampoco lo es las radiaciones del móvil, tampoco lo es, nos da inflamación. Entonces hay que evitarlo lo máximo posible. Mira, dicho esto, que como hablamos mucho de la salud, pues os tengo que recomendar que las modas no son buenas. Ni ser lesbiana, porque es una moda. Ni ser gay, porque es otra moda que han hecho los de la LGBT. Ni tampoco ser trans, ni ahora estos que se quieren convertir como en animales. Todo esto están creando enfermos mentales. También los pedrastras, también es otra moda. El maltratador es otra moda. Solo tienes que escuchar las canciones y darte cuenta lo que están haciendo con tu mente. O sea, ahora hay un montón de lesbianas. Todo es una moda para enfermar a las personas. Porque ser lesbiana no es natural. Ser gay no es natural. Ser pedrastra no es natural. Ser alcohólico tampoco es natural. Ser también maltratador, que lo dije antes, tampoco es natural. Y ser trans tampoco es natural. Ser animal tampoco es tu naturaleza. No sé, hay tantas modas. Yo porque me gustaría mirar más tiempo las redes sociales para ver toda la basura que os venden, pero también me gusta más hacer cosas productivas como vídeos como este tipo, ¿no? De cómo ayudarte a mejorar tu salud. Una de las cosas que también nadie se ha dado cuenta que en estos carnavales nos han vuelto a fumigar como en la pandemia. Entonces estoy segura que mucha gente está teniendo un poquito de malestar pulmonales, inflamaciones, porque eso es lo que hacen con estas cosas que nos fumigan. Por eso estoy haciendo muchísimas recetas naturales para protegernos, porque las personas que somos sensibles, como yo, pues tenemos que protegernos de estos males. ¿Lo van a seguir haciendo? Bueno, me protejo, ¿vale? Vamos a apagar el fueguito aquí, que estoy haciendo algo rico para hoy. Bueno, pues ahora os tengo que comentar las cosas porque veo que no sois conscientes del mal que os están metiendo por la mente, por el oído, ¿sabes? La música. Estos cantantes basura, porque no tienen otro nombre. Yo digo basura porque las personas que no se preocupan por el bien del prójimo, para mí son basuras de seres. Ni seres son, personas, robots. Estoy creando cursos para todos esos enfermos, los que ya nombré, lesbianas, gays, trans, maltratadores, pedrastras, estos que ahora se creen animales o se creen niños, son enfermos mentales, todos, porque han sido manipulados a través de una moda. Entonces, no son naturales. A mí eso de que me dicen, no, un hombre puede amar a otro hombre, está todo bien, pero como sé que no es natural, sino que los han manipulado mentalmente a través de una moda, a través de las televisiones, tal. Entonces para mí esos son enfermos mentales, porque no saben distinguir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, están también poniendo de moda quitarte las cejas a los hombres y a las mujeres. ¿Para qué? Para que después venderte el tatuaje de la ceja o esa pegatina que han hecho para las cejas. O sea, sean conscientes que una vez que te quites los pelos,
no te van a volver a salir. Y si te los afeitas, menos. Y es horrible. Te cambia tu cara. Es horrible. Yo no sé, la gente se cree que están guapísimos, pero están feísimos. Porque encima te hacen tener todos la misma ceja, así, tipo diablo, hacia arriba. No sé, para mí eso no es natural. ¿Eh? ¿Tú has visto a alguien que nazca con las cejas así hacia arriba? Yo no. ¿Me entiendes? Viva lo natural. Viva lo natural. Bueno, a lo que iban. La colonia de naranja. Bien. Pues esta naranja que tú has pelado, luego la vas a cortar chiquitito. Vamos a coger un plato para meterlo aquí. Ups. Lo cortas en rodajitas chiquititas. Ok. A veces pensáis que soy... recuerdo a mis hijos cuando me llamaron mamá, no serás homófoba. Otra palabra que se han inventado en la moda para que tú no seas normal. ¿Me entiendes? Como si ser normal fuera un pecado o ser natural fuera un pecado, Dios mío. Yo pienso, ustedes quieren ser lesbianas, pues estén con lesbianos, no aturdan a los normales, no los quieran hacer de vuestra especie. O los mariquitas, o gay, no sé cómo se llaman. Porque todos los días se ponen un nombre diferente. Madre mía. Pobres niños que les han mutilado sus genitales y ya no pueden tener hijos. Fíjense ustedes qué asesino. Este movimiento LGBT es demoníaco. Con las drag y todo. Uf, quita para allá. Y todavía somos tan borregos que les vamos haciendo la ola. Yo cuando empecé a ver el significado de lo que era el carnaval, ya no voy. ¿Sabéis por qué? Porque son símbolos satánicos. La música, todo, tiene todo lo mismo que ver. Y te pones a ver cómo está la gente y cómo acaban después del carnaval y están todos muertos. Todos muertos, no te ves al día siguiente a nadie fresquito como una lechuga yendo a la playa o al campo, no, muertos, todos muertos, atiborrados de alcohol y a saber lo que han hecho esa noche, porque cuando estás poseído por el alcohol tú no sabes qué te pueden hacer, mi niño. Así que hay que tener mucho cuidado, no te fíes de las modas ni de lo social. La educación social, lo peor. Hoy en día, lo peor, la educación social. Porque en España, por lo menos, están educando a los niños a ser gay, lesbianas, trans, pedrastras y maltratadores. Porque claro, ellos ganan dinero con eso. ¿Cómo ganan dinero? Pues con los psicólogos, con los psiquiatras. Pero realmente el fin es tan simple como acabar con la raza humana. Cuando digo la raza humana no me refiero a la raza humana de laboratorio, que también están haciendo niños con laboratorio, no, a nuestra raza humana, a la que en la Biblia hablan de, y Dios hizo al hombre y a la mujer a su semejanza, a ese tipo de raza, a los seres que vienen de ahí, que vienen de lo divino. ¿Por qué? Porque nos creó tan perfecto Dios que nos podemos autosanar.
Y si te puedes autosanar, pues entonces ya no te pueden controlar la mente, ¿verdad? Por lo menos si lo hacen, tienes tu fórmula dentro de ti para autosanarte. Entonces déjate de ser esclavo de nadie. Eso es lo que dice Dios cuando nos dice que nos hizo libres. Es eso. Somos libres porque dentro de nosotros existe un sistema muy perfecto que no necesitamos de otra cosa. De verdad. Los seres que venimos de padres y madres, ¡pum!, y de Dios, de lo divino, somos seres bendecidos, ¿vale? Y eso es lo que quieren, destruirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo que tenemos que hacer es protegernos de esas personas malas que están enfermas. Yo he llegado a pensar que esos seres no son humanos, que son los niños estos que hicieron en los años 50 de laboratorio. Creo que son esos. Están muy mal. Como no pueden ser como nosotros, la envidia es muy mala. Como no pueden ser como nosotros, pues ¿qué hacen? Destruirnos. Y ya está. Y con esas personas en realidad no se les puede ni sanar, porque como no tienen ese sistema perfecto que nos hizo Dios de poder amar siempre, de tener esa energía suprema de amor, de energía de alta vibración, esas personas no las puedes curar. Son malas. Y ya está. No puede, ¿sabes? No son humanas. No son humanas. No so, bueno, humanas sí, pero no son seres. No son seres divinos. Entonces no se puede hacer nada con ellos. Bueno, pues ya está. Tenemos aquí la naranja, ¿viste? O bien la puedes dejar que se deshidrate, mientras que vas acumulando otra naranja para poder completar este tarro, porque para hacer esta colonia tan rica, voy a abrirla. ¡Oh, qué bien huele! Vale, pues mira, te voy a explicar. En un tarro, vamos a hacerlo mejor. Espérame un segundo que voy a buscar el alcoholcito. El alcohol por aquí y el tarrito, ¿vale? Entonces, mira, este no sirve. Vale, pues coges un tarrito. Las naranjas que cortaste, las metes. Lo ideal es llenar el tarro de cáscara de naranja, ¿vale? Pero como lo que quiero es que veáis cómo se hace, porque viendo cómo se hace es como aprendemos, no con tanta teoría. La práctica, me llamarán pesada, pero es que la práctica es la única manera que hay para aprender. Solo teoría no sirve para nada. Vale, pues ves, tú lo presionas. Vale, pues hasta donde están las cáscaras de naranja, tú le vas a meter el alcohol. Si ves que, por ejemplo, ahora no te puedes comer 2 naranjas, porque es mucho, pues después lo que hace es que le vas añadiendo y le añades otra vez alcohol, ¿vale? Y luego lo tienes que dejar durante 5 días a oscuras con la tapita para que haga su efecto de absorber el alcohol toda la naranja, ¿vale? Así, pues ya está. Ahora le pones la tapa
Y lo que te dije, 5 días. Y después de 5 días vas a dejar abierta como 3 horas o 1 hora. Vale, voy a poner primero 1 hora. ¿Por qué? Porque tú tienes que oler. Si ves que no huele tanto a alcohol, sino más a naranja, entonces ya está lista la colonia. Le quitas las cáscaras y lo pones en un botecito donde puedas pulverizar, ¿vale? Y ya tienes tu colonia. Incluso no solo colonia, sino ambientador. Y es natural, no como los que nos están vendiendo en los supermercados, que son químicos. Y eso perjudica nuestra salud, ¿vale? Yo muchas veces en vez de alcohol lo hago con agua nada más, porque creo que es más menos duro para mí, para inhalar, ¿vale? Pero como también esto sirve, pues lo he querido hacer así. Así que ya tienes tu colonia de naranja. Y disculpen que hable siempre de estos temas, pero es que tengo que abrirles conciencia a todos de que es una moda y todas las modas creadas no son para el beneficio de nosotros, sino es para nuestra destrucción. Os voy a poner otro pequeño ejemplito. Dentro de esta historia LGBT, fíjense lo que han hecho. Legalizar el aborto, ¿vale? Fármaco con fetos. Han creado también, ¿cómo se llama esto? Donde adoptan niños. Para luego vendérselo a las lesbianas o a los gays, que no pueden tener hijos. ¿Vale? O sea, ya están separando a un niño de una familia para estas personas. Si tú decides ser lesbiana, pues apechuga. Una mujer con una mujer no puede tener hijos, así que no vayas a robarle los hijos a nadie. Si decides ser gay, un hombre con un hombre no puede tener hijos. Entonces, no vayas a robarle los hijos a otro. ¿Vale? Si eres trans, lo mismo, no puedes tener hijos. Entonces, no vayan a robar los hijos de otro. Bueno, y lo de los animales no te digo nada. Pedrastra tampoco pueden tener a los chiquillos porque les van a hacer daño. Los maltratadores, igual. Y perdonen esta palabra, pero las putas igual. Si tú te dedicas a vender todos ellos su alma al mal, no pretendan después querer estar en el camino del bien. Hay que elegir o ir al camino del bien o ir al camino del mal. No hay otra. ¿Vale? Entonces fíjense todo lo que han hecho esta gente del LGBT en el mundo, porque ya no solo es en Canarias ni en España, en el mundo entero. Estas gentes enfermas mentales que han controlado nuestro mundo, lo están enfermando, incluso con los alimentos, con las bebidas, con el agua, con lo más sagrado, con el aire, porque saben de nuestro poder. La tierra también nos las quieren destrozar poniendo estas placas solares y estos molinos eléctricos. Que no, señores, no necesitamos nada de eso. Sin ninguna cosa que nos oferten ellos, vamos a vivir mucho mejor, más saludable, más en paz, más tranquilo, más en armonía con la familia. La moda es la gran perdición del ser.
Observen nada más. Familias destruidas por el alcohol, familias destruidas por el LGBT. Simplemente observen. No tienen ni siquiera que escuchar lo que yo digo. Observen. Observen y dense cuenta cómo están destruyendo este grupito de gente nuestro mundo. ¿Vale? Así que, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. Para empezar, pues no callarnos y decir las cosas como son. Y punto. ¿Eres lesbiana? Me parece muy bien, pero estate con los lesbianos. ¿Eres gay? Me parece muy bien, pero estate con los gays. ¿Eres trans? Me parece muy bien, pues estate con los trans. ¿Eres animalito? Me parece muy bien, pues estate con los animalitos. ¿Eres pedrastra? Me parece muy bien, pues estate solo con los pedrastras. ¿Eres maltratador? Me parece muy bien, pues estate solo con los maltratadores. ¿Eres puta? Me parece muy bien, pero estate con las putas. No vengan a molestar a nuestra gente. ¿Lo entienden? No vengan a molestar a nuestra gente. A los que estamos haciendo la vida según Dios quiso, la naturaleza. Llámalo como quiera. Reiki. Maná. Esa energía nos pertenece y la tenemos que proteger. Nuestra energía sagrada la tenemos que proteger todos juntos y no dejar que ninguna moda, ninguna cosa que nos quieran vender en los supermercados nos quiten de nuestra energía sagrada. Hay que defenderla, hay que protegerla. No hay ni siquiera que pelear con nadie. ¿Tú quieres ser gay? Me parece muy bien, pues vete con los gays. ¿Quieres ser lesbiana? Me parece muy bien, pues estate con las lesbianas. ¿Quieres ser trans? Me parece muy bien, pues estate con los trans. ¿Quieres ser animalito? Me parece muy bien, pues estate con los animalitos. Me refiero, usted me entiende. ¿Quieres ser maltratador? Como los del reggaetón. Me parece muy bien, pero estate solo con ellos. ¿Quieres ser pedrasta? Me parece muy bien, pues estén solo ustedes, solitos. ¿Quieres ser puta? Me parece muy bien, pero quédate con tu grupito, ¿vale? No vengan a molestar a los que llevamos una vida sana, a los que llevamos una vida con respeto a la naturaleza. ¿Fuiste envenenado? Ahora eres lesbiana, eres gay, eres pedrastra, eres maltratador, eres puta, eres trans. Bueno, como lo fuiste y fuiste arrastrado por esa moda, también te lo puedes quitar. O eres alcohólico, también te lo puedes quitar. O fumas vapor y fumas cigarro, también te lo puedes quitar. Tal cual lo cogiste, también puedes decidir dejarlo. ¡Ay, que cuesta un montón! Claro que cuesta. No haberlo tocado. No haberlo tocado. ¿No se te avisó? ¿No hiciste caso? Pues ahora claro que te va a costar. Pero si sigues con constancia, lo vas a lograr. Vas a poder dejar todas esas enfermedades. Porque son enfermedades. ¿Vale? Así que te animo. Te digo, tenemos cursos por si quieres hacer el cambio. Si quieres hacer el cambio y volver a ser lo que eres por dentro, como Dios te trajo, pues tenemos cursos para eso, ¿viste? Para todo hay solución. ¿Para qué vamos a estar con guerra si podemos traer la paz al mundo? Hay que celebrar esto. Bueno, y dicho esto, vamos a probar si esta naranja es buena o no. Esta naranja viene de un árbol, el mejor zumo.
No te compres ningún zumo de esos del supermercado, que la vitamina se va al momento, mi niño. No te dejes engañar. Todo lo que te venden en el supermercado es porquería. Mira, esto sí es un zumo. Una naranja cogida del árbol. ¿Tú te la comes? Madre mía. Esto no tiene precio. Zumito. El fruto le ha dado el sol. Ha cogido los minerales de la tierra, del aire. Tienes todos los elementos en esta fruta. ¿Me vas a decir tú que lo natural no es perfecto? Me voy a comer otra para ver. Lo mejor, lo natural, lo fresco. También lo puedes envasar si tienes muchas naranjas, porque tienes árboles, afortunado que eres, pues lo envasas y tienes naranja para todo el año. ¿Ven? Es que lo que te da la naturaleza no te lo da otra cosa. Pues bueno, gracias y espero que no se lo tomen a mal las personas que están ahora mismo enfermas, pero es que más vale decir la verdad que, ¿verdad? Que ¿cómo te vas a curar si no te dicen la verdad? Más vale decir la verdad, aunque duela. Pues bueno, un saludo y espero que pronto estemos todos en sintonía con la naturaleza.